En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Evangelio de enero 27, 2018. Del Santo Evangelio según San Marcos. Un día al atardecer Jesús dijo a sus discípulos: «Vamos a la otra orilla del lago». Entonces los discípulos despidieron a la gente y condujeron a Jesús en la misma barca en que estaban. Iban además otros barcos. De pronto se desató un fuerte viento y las olas estrellaban contra la barca y la iban llenando de agua. Jesús dormía en la popa, reclinado sobre un cojín. Lo despertaron y le dijeron: «Maestro, ¿no te importa que nos hundamos?». Él se despertó, reprendió al viento y dijo al mar: «Cállate, enmudece». Entonces el viento cesó y sobrevino una gran calma. Jesús les dijo: «¿Por qué tenían tanto miedo? ¿Aún no tienen fe?». Todos se quedaron espantados y se decían unos a otros: «¿Quién es este a quien hasta el viento y el mar obedecen?». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nuevamente, conviene tomar una pequeñísima parte de la primera lectura del libro de Samuel. El Señor envió a Natán para hablar al rey David. Y Natán le dijo: había dos hombres, uno rico y el otro pobre. El rico tenía muchas ovejas y reses, el pobre solo una ovejita que había comprado. La había criado personalmente, había crecido con él y con sus hijos. Comía de su pan, bebía de su vaso y dormía junto con él. La quería como a una hija. Un día llegó un visitante del rico y no quiso sacrificar ninguna de sus ovejas ni sus reses, sino que se apoderó de la ovejita del pobre. Al escuchar, David se puso furioso y dijo: «Verdad de Dios que el hombre que ha hecho eso debe morir». Natán le dijo a David: «Ese hombre eres tú. La muerte por espada no se apartará nunca de tu casa. Me has despreciado al apoderarte la esposa de Urías, hacerla tu mujer. Yo haré de tu propia casa sufra tu desgracia. Te arrebataré tus mujeres ante tus ojos y las daré a otro, que dormirá con ellas en pleno día. Tú lo hiciste a escondidas». David dijo: «He pecado contra el Señor». Natán respondió: «El Señor te perdona tu pecado, no morirás». Y el Señor mandó una grave enfermedad al niño. David pidió a Dios por el niño, hizo ayunos rigurosos y se acostaba en el suelo. Bien, vemos precisamente la calidad de hombre de David, que aún habiendo hecho estas atrocidades se arrepiente profundamente. Qué comparación tan tremenda con este rey inicuo Saúl, que se escuda en el pueblo para ser desobediente, porque un ungido cuando se vuelve desobediente es rechazado, así esté coronado por una mitra en su cabeza. ¿De qué nos habla hoy el Señor en el Evangelio? Para mí la pregunta más importante es esta: ¿por qué tenían tanto miedo? ¿Aún no tienen fe? Ir en la barca con el Señor, de acuerdo a la voluntad del Señor, es arriesgarse a todo. Y es saber que al final de nuestra vida nos espera precisamente una muerte parecida a la del Señor. Ciertamente que Él en su infinita misericordia no nos va a permitir sufrir lo que Él sufrió, sería imposible. Pero tenemos nosotros también que recibir el bautismo a como lo quiera el Señor dárnoslo. Y no debemos de tener miedo. Las dos preguntas van directamente relacionadas. ¿Por qué tenían tanto miedo? Aún no tienen fe. Y es que la fe es precisamente la fidelidad. Cuando nosotros pudiéramos al menos rogar a Dios para que nos permita decidirnos absolutamente a seguirlo, cueste lo que cueste. Quizá Dios nos concediera hacer aquello que dice también San Marcos cuando habla de Jesús. Dice: se determinó a ir a Jerusalén y endureció su rostro como piedra. Hace falta que nosotros nos determinemos a ir en pos del Señor.
y ganar el cielo, cueste lo que cueste. Y para eso, queridos hermanos, tenemos que cumplir lo que Dios nos pide. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Expulsen los demonios. Enseñen a vivir como yo les he mandado. Bauticen. El día de hoy, con el favor de Dios, estaré en una entrevista muy importante. Me encomiendo a su oración. Y les suplico que pidan a Dios que se cumpla la voluntad de Él en mí. Una entrevista muy importante para mí. En los próximos días les estaré diciendo qué ha sucedido. Pero no deseo otra cosa más que se cumpla la voluntad de Dios en mí. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre.